Es, a nuestro juicio, una forma de abrir la puerta a un cambio radical en las instituciones políticas públicas para erradicar los problemas derivados de la falta de democracia, de la degeneración democrática a la que nos ha llevado la aplicación de determinadas políticas en un marco institucional cambiante que tiene como su hito mayor la reforma de la Constitución en el año 2011 por el Partido Popular y el Partido Socialista, en cuyo artículo 135 se subordinaba los ingresos y los gastos a una política referente a los beneficios de los mercados. Aquel artículo 135 significó un cambio radical en esa interpretación. Pero pensando en el futuro, pensando en ese proyecto de país que nosotros tenemos en nuestra mente y que se puede construir con las políticas adecuadas, con seriedad y con rigor, también hemos de decir que nosotros pensamos también, referenciándonos en la Constitución republicana de la que nos sentimos herederos de 1931, por el carácter modernizador que supuso en un tiempo de reforma radical también de instituciones frente al pasado, por una Constitución que representaba unos valores de participación política y de modernización social que solo pudieron ser erradicados por la vía de un golpe de Estado. Y pensando en el futuro, aplicando esos mismos valores de participación, nosotros exigimos el cambio radical de las instituciones políticas que nos han conducido a la crisis económica y a la crisis institucional que asola nuestro país y que se convierte en un drama brutal para la mayoría de las familias de este Estado en términos de desempleo, de miseria, de pobreza, de desigualdad, y que tiene su consecuencia en la utilización de las instituciones públicas para beneficios privados, en el uso de las redes clientelares, en el uso de la corrupción, también por las instituciones del Estado. Una monarquía reinante en nuestro país, hereditaria, inviolable, profundamente protegida por el bipartidismo desde 1978, que ha estado implicada en casos de corrupción, en casos de redes clientelares, de enchufismo, en casos que hemos conocido recientemente con notable precisión y que han llevado con mucha probabilidad a esos resultados de encuestas en los que la valoración de la monarquía caía en picado. Pero nuestro republicanismo, como el de 1931 y como el republicanismo como tradición política, no se refiere única y exclusivamente a la ausencia de un rey, sino que se refiere a un principio democrático, y es que todo ámbito democrático y todo ámbito de la soberanía popular debe ser democrático, todo ámbito institucional, todo ámbito público debe estar bajo el auspicio y el control del poder popular. Y, sin embargo, eso no ocurre con la monarquía, sin embargo, eso no ocurre con los mercados. Por eso nuestro republicanismo también interpela sobre la forma en la que entendemos la economía, porque nuestro republicanismo significa también democratizar la economía en un contexto histórico como el actual, en el que la tendencia es precisamente la contraria, la de mercantilizar la política, la de vaciar este Congreso porque se otorga el poder a instancias supranacionales de dudosa legitimidad y que se otorga la capacidad a los grandes banqueros, a las grandes fortunas, de chantajear, sobornar y determinar en última instancia las políticas públicas que se toman en este Congreso, incluso por parte del Gobierno. Ese republicanismo que nos llama a la participación, ese republicanismo que es el espejo de lo que se vive en las calles, esas calles que en el 15M, en las huelgas generales, en los piquetes, en cualquier manifestación, están pidiendo y exigiendo participación popular, están pidiendo que la política no se quede únicamente reflejada en un voto cada 4 años. Están pidiendo que la soberanía popular se ejerza de forma continuada, de forma sistemática, a través de mecanismos que fiscalicen la actividad de los parlamentarios, a través de mecanismos que permitan la revocación de los cargos públicos, a través de mecanismos que permitan la aprobación de referéndums, a través de mecanismos que permitan la utilización de las iniciativas legislativas populares y a través, en definitiva, de una visión, de unos valores y de unos principios que van mucho más allá de la actitud mantenida tradicionalmente por el bipartidismo en este país, que es una actitud de enroque, de desoír la voluntad del pueblo, de desoír prácticamente cualquier manifestación, de desoír el comportamiento de los sujetos de la sociedad civil, de desoír, en definitiva, cómo cambia la realidad política de este país mientras la Constitución de 1978 permanece intocable, salvo alguna cosa, salvo esas algunas cosas que se modifican para beneficio
de las grandes empresas y de esa minoría social que acaba manifestándose finalmente como los verdaderos dueños de este país. Frente a todo eso, nosotros oponemos nuestro republicanismo, republicanismo de principio, de tradición democrática, de tradición política, republicanismo con historia, pero republicanismo con futuro. Por eso nos parece imposible de entender cómo alguien, en definitiva, o alguna entidad pueda, desde un principio democrático, negar la voluntad del pueblo, negar siquiera a una cuestión tan sencilla y tan fácil de comprender como que se escucha al pueblo. Eso es lo que nosotros pedimos, una consulta no vinculante, recogida legalmente en el marco de nuestra Constitución actualmente vigente. Por lo tanto, no cabe recurso jurídico en el que esconderse. Si no hay voluntad política, que no haya cobardía. Si no hay voluntad política, que se suba aquí a decir que no se desea que el pueblo opine sobre la forma de Estado, pero que no haya argumentos jurídicos que pretendan esconder lo que en última instancia es cobardía ante una sensación de regresión democrática por la que vivimos, una sensación de regresión democrática que tiene su clímax en esa negación de la convocatoria de un referéndum que permitiría abrir la puerta a un proceso constituyente dirigido por el pueblo, dirigido por la gente, para poder dotarnos de instituciones públicas, políticas, democráticas, que impidieran que todo lo que nos ha ocurrido en los últimos años de corrupción, de redes clientelares, de matrimonios felices entre una élite política y una élite económica pudieran volverse a repetir. Eso es lo que nosotros defendemos y eso es lo que pedimos a esta Cámara que vote favorablemente. Muchas gracias. Es, a nuestro juicio, una forma de abrir la puerta a un cambio radical en las instituciones políticas públicas para erradicar los problemas derivados de la falta de democracia, de la degeneración democrática a la que nos ha llevado la aplicación de determinadas políticas en un marco institucional cambiante que tiene como su hito mayor la reforma de la Constitución en el año 2011 por el Partido Popular y el Partido Socialista, en cuyo artículo 135 se subordinaba los ingresos y los gastos a una política referente a los beneficios de los mercados. Aquel artículo 135 significó un cambio radical en esa interpretación. Pero pensando en el futuro, pensando en ese proyecto de país que nosotros tenemos en nuestra mente y que se puede construir con las políticas adecuadas, con seriedad y con rigor, también hemos de decir que nosotros pensamos también, referenciándonos en la Constitución republicana de la que nos sentimos herederos de 1931, por el carácter modernizador que supuso en un tiempo de reforma radical también de instituciones frente al pasado, por una Constitución que representaba unos valores de participación política y de modernización social que solo pudieron ser erradicados por la vía de un golpe de Estado. Y pensando en el futuro, aplicando esos mismos valores de participación, nosotros exigimos el cambio radical de las instituciones políticas que nos han conducido a la crisis económica y a la crisis institucional que asola nuestro país y que se convierte en un drama brutal para la mayoría de las familias de este Estado en términos de desempleo, de miseria, de pobreza, de desigualdad, y que tiene su consecuencia en la utilización de las instituciones públicas para beneficios privados, en el uso de las redes clientelares, en el uso de la corrupción, también por las instituciones del Estado. Una monarquía reinante en nuestro país, hereditaria, inviolable, profundamente protegida por el bipartidismo desde 1978, que ha estado implicada en casos de corrupción, en casos de redes clientelares, de enchufismo, en casos que hemos conocido recientemente con notable precisión y que han llevado con mucha probabilidad a esos resultados de encuestas en los que la valoración de la monarquía caía en picado. Pero nuestro republicanismo, como el de 1931 y como el republicanismo como tradición política, no se refiere única y exclusivamente a la ausencia de un rey, sino que se refiere a un principio democrático, y es que todo ámbito democrático y todo ámbito de la soberanía popular debe ser democrático, todo ámbito institucional, todo ámbito público debe estar bajo el auspicio y el control del poder popular. Y, sin embargo, eso no ocurre con la monarquía, sin embargo, eso no ocurre con los mercados. Por eso nuestro republicanismo también interpela sobre la forma en la que entendemos la economía, porque nuestro republicanismo significa también democratizar la economía en un contexto histórico como el actual, en el que la tendencia es precisamente la contraria,
contraria, la de mercantilizar la política, la de vaciar este Congreso porque se otorga el poder a instancias supranacionales de dudosa legitimidad y que se otorga la capacidad a los grandes banqueros, a las grandes fortunas de chantajear, sobornar y determinar en última instancia las políticas públicas que se toman en este Congreso, incluso por parte del Gobierno. Ese republicanismo que nos llama a la participación, ese republicanismo que es el espejo de lo que se vive en las calles, esas calles que en el 15M, en las huelgas generales, en los piquetes, en cualquier manifestación, están pidiendo y exigiendo participación popular, están pidiendo que la política no se quede únicamente reflejada en un voto cada 4 años. Están pidiendo que la soberanía popular se ejerza de forma continuada, de forma sistemática, a través de mecanismos que fiscalicen la actividad de los parlamentarios, a través de mecanismos que permitan la revocación de los cargos públicos, a través de mecanismos que permitan la aprobación de referéndums, a través de mecanismos que permitan la utilización de las iniciativas legislativas populares y a través, en definitiva, de una visión, de unos valores y de unos principios que van mucho más allá de la actitud mantenida tradicionalmente por el bipartidismo en este país, que es una actitud de enroque, de desoír la voluntad del pueblo, de desoír prácticamente cualquier manifestación, de desoír el comportamiento de los sujetos de la sociedad civil, de desoír, en definitiva, cómo cambia la realidad política de este país mientras la Constitución de 1978 permanece intocable, salvo alguna cosa, salvo esas algunas cosas que se modifican para beneficio de las grandes empresas y de esa minoría social que acaba manifestándose finalmente como los verdaderos dueños de este país.